Bienvenidos a este coloquio virtual, los lectores en la era post-COVID-19. Quiero agradecer a los ponentes que están con nosotros, que nos acompañan y que ahora presentaré, y a todos los que estáis siguiendo este evento en directo. Como ya sabéis, este año la Feria del Libro de Madrid ha tenido que cancelarse por la situación sanitaria mundial derivada de la pandemia de COVID-19 y parece ser que vamos a tener que esperar al próximo año, a 2021, para poder disfrutar de nuestro paseo por el Retiro entre libros y retomar nuestras viejas costumbres. Desde la Biblioteca de la UNED hemos querido participar en esta feria alternativa, Feria del Libro Alternativa Virtual, con un coloquio entre expertos de la industria del libro y del sector editorial, en el que vamos a debatir en torno al sector del libro en estos tiempos de pandemia. Queremos saber cuál es el comportamiento, cuál está siendo el comportamiento de los lectores, cómo nos estamos adaptando a estas nuevas circunstancias, de qué manera el virus está influyendo en los planes de venta y de publicación de los editores, si se está notando un incremento de lectura en formato digital o servicios de lectura en la nube y, bueno, todas las cuestiones que a ellos se les ocurra plantear. Paso a presentar a estos ponentes de gran categoría que se han querido unir a nuestra iniciativa. Que son Gerard Altés, es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y máster en Creación Literaria en la Universidad Pompeu Fabra y máster en Gestión Pública en la Universidad Autónoma de Barcelona y en Edición Digital en IPEC. Está activo en el sector editorial desde 2011, teniendo siempre como eje vehicular la comunicación editorial y el mercado digital. Ha gestionado 2 proyectos de librerías digitales, lector.com y libelista.com, donde desempeñó el cargo de gerente y ha ejercido como responsable de marketing y ventas en Ediciones Salamandra. Desde 2018 ocupa el puesto de Account Manager and Data Analyst Specialist en Bookwire, España. Contamos también con Ferran Burguillos Martínez, que es bibliotecario, licenciado en Documentación por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona, que dirigió la Biblioteca del Ateneu Barcelonés entre 2006 y 2009 y desde ese año ha sido director de la Red de Bibliotecas Municipales de Sabadell. En diciembre de 2019 fue nombrado nuevo gerente del Consorcio de Bibliotecas de Barcelona. Manuel Gil es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección Comercial y Marketing del IE Business School. En la actualidad es director de la Feria del Libro de Madrid, y su trayectoria y experiencia profesional se ha desarrollado en empresas como Cadena de Librerías Cuatro Caminos, Paradox Multimedia, Grupo Marcial Pons, Ediciones Siruela y Odilo Teide. Ha publicado distintas obras de referencia en el sector. Juancho Pons es librero de Zaragoza y tercera generación de la librería Pons. Es una librería académica especializada en servicio a universidades, archivos y bibliotecas de toda España, con libro español y extranjero, y una agencia de suscripciones de revistas también. La librería cumplirá el próximo año 70 años en activo. Además de colaborar con CEGAL en su plano internacional, ha sido miembro de su junta y colaborador durante casi 20 años y la presidió entre los años 2015 y 2019, impulsando y organizando el Congreso de Sevilla de 2018, que marcó el regreso de este tras 7 años en blanco, sin celebrarse el Congreso, y en el que participaron 400 participantes. Durante su presidencia se impulsó el área tecnológica, Todos tus libros, de lo que nos va a hablar también hoy, LibriRed, CEGAL en Red y otros proyectos como los libreros recomiendan. Bernat Ruiz Domenech, quien va a moderar este debate y a quien agradecemos especialmente su colaboración en la organización de este evento, es observador activo del mundo del libro y consultor editorial, editor y propietario de la editorial Apostrof. Colabora con la Escuela de Librería y el posgrado de Prescripción Lectora de la Universidad de Barcelona. Profesor internacional del Magíster de Edición de la Universidad Diego Portales de Santiago de Chile, y participa habitualmente como formador, ponente y moderador en diferentes eventos relacionados con la digitalitzación del libro y la industria editorial. És autor del libro Desencadenats, un nou mercat per al llibre independent,
editado en catalán por Saldonar. Es editor y autor del conocido blog Verba Volant Scripta Manent. Bernat ha sido profesor del máster de edición digital IPEC de Universidad de Alcalá, en el que impartía el módulo de distribución y comercialización digital de libros. Desde finales de 2014 forma parte del Consejo Asesor del Liberdrac, del Gremio de Libreros de Cataluña. También forma parte de la Comisión Ejecutiva de l'Any de les Biblioteques, auspiciado por la Generalitat de Cataluña. Ha participado como ponente y moderador en diferentes eventos relacionados con el libro digital y el sector del libro. Desde la Biblioteca de la UNED queremos agradecer a todos estos magníficos ponentes por su amabilidad al acudir a nuestra convocatoria y participar en este encuentro en estos días, que supongo que estarán bastante saturados con la Feria del Libro, llamadas y todo tipo de eventos. Sin más, paso la palabra a Bernat Ruiz, que será el moderador de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isabel, por tu presentación y por haber dado la opción de organizar la charla de hoy, que gira alrededor del comportamiento de los lectores durante el confinamiento y en cómo la pandemia ha modificado sus hábitos. Hablaremos de consumo, también hablaremos de lectura, porque no todo es comprar libros o no es tan sencillo. Por eso contamos con un gran conocedor del sector como Manuel, a un bibliotecario como Ferran, a un librero como Juancho y a un distribuidor digital como Gerard. Os habréis fijado en que no hay ningún editor. Yo no estoy aquí como editor, aunque lo sea, porque para esta charla no era estrictamente necesario, porque analizaremos el punto en el que los libros se encuentran con el público. Los editores también tienen ahí un gran papel, sobre todo de un tiempo a esta parte, pero por un día creo que podrán renunciar a su habitual protagonismo. Hoy hablaremos sobre todo de lectores, de librerías, de bibliotecas y formas de leer y comprar durante y después del confinamiento, en una situación que sabemos cómo empezó, pero no sabemos ni cómo ni cuándo terminará. El libro de papel y sus canales de venta tradicionales sufren una erosión constante desde hace por lo menos unos 10 o 12 años. Es cierto que el libro de papel goza de una mala salud de hierro, pero cada golpe lo debilita un poquito más y sobre todo no se recupera el terreno perdido en cuanto a perímetro del sector. El libro digital y sus hermanos, la lectura en la nube y el audiolibro, gozan de un aumento constante, pero tampoco terminan de alcanzar ese dominio que se había vaticinado hace 10 o 12 años. Lo cierto, de todos modos, es que tampoco retrocede ni pierde en general el terreno perdido, sino que lo sigue ganando. Esto es importante tener en cuenta ese contexto para ver también dónde vamos, porque durante el confinamiento y la posterior situación intuyo que esto puede haberse acelerado. A eso hay que añadir una serie de actores audiovisuales que compiten por el tiempo de los lectores. Nuestro tiempo es finito. Las plataformas como Netflix, HBO, Filmin, la propia Amazon, que es ese monstruo de 7 cabezas que hace de todo, y sea como sea, lo que acaba sufriendo es la lectura, en cualquiera de sus formatos. Y también podríamos plantearnos si no solo retrocede el libro de papel, sino la lectura en general y lo que se entiende como lectura de libros o lectura profunda. Entonces, veremos un poco cómo está sufriendo esta pandemia y si hay algo que podamos hacer al respecto. Empezaré con algunos aspectos generales sobre los que sin duda Manuel, cuyo blog no puedo dejar de recomendar, antinomiaslibro.wordpress.com, algunos aspectos hacia los que Manuel Gil puede decirnos algo. Este verano y también recientemente ha publicado 2 o 3 entradas en su blog que hablaban de estas cuestiones. En primer lugar, Manuel, yo creo que constatamos un descenso del consumo durante marzo, abril y mayo por el confinamiento, más que un descenso, un desplome. Una migración parcial a la lectura y la compra digital. Y luego quizá una parte de los lectores compró menos o dejó de comprar. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la cuestión? Bien, buenos días a todos. Es un placer compartir estos minutos con todos ustedes. Bueno, el sector del libro, cuando llega la crisis de 2008, cae en picado. Cae en picado y llega a bajar hasta un 40%, es decir, una debacle.
Y además, en ese momento, sin políticas de ayudas, sin planes, digamos, de escudo que pudiesen paliar la situación. Si nosotros analizamos el mercado, por ejemplo, internacional, lo que se observa es que durante la última década todos los países han descendido en el volumen comercial de sus movimientos de comercio interior. Habían caído todos los países analizados. Hay un informe del CERLALC donde se ve claramente la caída de todos estos países. En el caso de España, nosotros con la crisis caemos el 40%, que eso abarca del periodo de 2008 aproximadamente hasta 2015-2016. A partir de 2016 empieza una ligerísima recuperación, muy poco a poco, del sector, que en parte esa recuperación está basada en los libros de texto, en la nueva ley y la incorporación de un mercado cautivo como es el del libro de texto, miles de compradores comprando libros. Entonces hay un porcentaje de esa recuperación muy grande que proviene precisamente del libro de texto. Y en estas acabamos prácticamente en 2018-2019, estábamos todavía alejados un 20% de las cifras del sector del comercio interior a 2008. Y llega el COVID. Evidentemente, la llegada del COVID lo que hace es resquebrajar todavía más las grietas que el sector tenía. Claro, cuando vemos los datos de la situación en marzo o en abril, en marzo el sector se nos cae el 37%, en abril se nos cae el 62%. Evidentemente es el periodo en el cual las librerías están cerradas, obviamente. A partir de mayo empiezan a abrir las librerías y los datos que yo tengo al menos marcan que en mayo hay una recuperación aproximada de un 4%. En junio un 3%, en julio un 2%. En agosto hay una caída del 3%, volvemos a tener una caída. Y en septiembre hay un repunte del 7% que proviene, como es natural, de la adquisición masiva de libros de texto. Es decir, es la situación. Si ustedes miran los titulares que la propia industria lanzó a la altura del mes de abril o del mes de mayo, eran caídas, lo que es la especulación apocalíptica, eran caídas que iban de 800 a 1.600 millones. Yo en su momento consideré aquello, si eso era cierto, desde luego el sector retrocedería a cifras de los años 90, es decir, que ya está dicho. Los últimos datos apuntan en un sentido positivo, pero yo sería muy cauteloso, porque ahora mismo los datos están apuntando a que al final del mes de diciembre, al 31 de diciembre, el sector acabaría aproximadamente con cifras inferiores al 10%, incluso hay quien aventura el 5%. Yo tengo mis dudas por una razón fundamental, por la situación del ecosistema general comercial y económico del país, es decir, cómo se va a comportar el consumo privado desde precisamente del último cuatrimestre del año. Y yo creo que va a ser bajísimo. Es verdad que se confía mucho en dos cosas. En la campaña Navidades, que ya veremos a ver si no hay confinamiento, si no hay nada y la gente puede ir a las librerías. Pero sobre todo se confía mucho en las políticas de ayudas. Desde luego, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, las políticas de ayudas con lo del COVID han sido masivas. En el caso, por ejemplo, de Madrid, las librerías van a tener acceso a 3 millones de euros de compras de libros para bibliotecas que se van a distribuir a través de librerías de proximidad. Hay 600.000 euros del ayuntamiento, hay una ayuda general del Ministerio de 4 millones de euros para infraestructuras, tecnología, reformas, etcétera. Es decir, eso va a paliar mucho. Yo lo que tengo mis dudas es que si al final el sector cae por debajo del 10%, desde luego, dentro de lo malo, sinceramente sería un éxito. Pero me cuesta creerlo porque en lo que no creo es que el consumo privado vaya a tirar. Entonces, en ese sentido, soy muy cauteloso con las cifras finales. Ahora, hay una cosa que sí hay que decirlo. Es decir, la situación, que ahora lo veremos, la situación de las librerías, que ahora lo tocaremos, es en cualquiera de los casos muy delicada, porque los ratios de endeudamiento, de cash flow, etcétera, etcétera, son de rendimiento sobre beneficios son malísimos. Estamos hablando de porcentajes en estos momentos del 0,33. Es decir, prácticamente están en una especie de quiebra técnica, es decir, es lo que hay. Ahora bien, la situación al día de hoy, desde luego, es mucho menos preocupante de lo que podía ser a la altura de mayo.
Yo creo que hoy en día la situación, si todo va bien, desde luego la caída no será la apocalipsis que se vaticinó desde luego en el mes de mayo, ¿no? ¿Tú podríamos estar hablando de una horquilla entre el 10 y el 25%, o el 25% sería incluso demasiado? De caída me refiero. Hombre, una caída del 25% sobre 2.420 millones son 600. Es decir, es una cifra muy considerable, muy considerable. Dañaría mucho el tejido. Yo, desde luego, creo que, desde luego, el 10 no me lo acabo de creer del todo. Quizá lo situaría un poco más arriba precisamente por el hundimiento del consumo privado. Es decir, pero bueno, ya el 15% empezaría a ser una cifra tolerable dentro de lo que es el sistema. Porque pensemos una cosa más. Tú has dicho antes, Bernat, que no hay editores, es verdad. Pero en la crisis de 2008 hubo una cosa fundamental, que fue el paraguas de América. Este paraguas hoy no existe. América no va a comprar casi nada de aquí a diciembre. Llevan desde el mes de marzo la distribución, los importadores de América Latina, sin comprar absolutamente nada, porque aquello está bloqueado completamente. Entonces, ese paraguas que ayudaba muchísimo al tema del mantenimiento de los ratios económico-financieros de las editoriales, eso no existe en estos momentos. Con lo cual, tienen que confiar, las editoriales españolas tienen que confiar en su mercado interior, porque desde luego la debacle del comercio exterior con América va a ser brutal. Es decir, estamos hablando de caídas del 70 al 80% seguro. Es decir, esto es así. Entonces, ese paraguas, desde luego, de América, en estos momentos no lo tenemos. Y tampoco es lo mismo, en todo caso, cómo les pueda ir a los grandes grupos, a las editoriales medianas y a las más pequeñas, que obviamente van a sufrirlo de forma muy distinta, como también lo sufrirán de forma muy distinta las librerías de distintos tamaños. Vamos a ver, las librerías no exportan. Son 4 librerías de un determinado tamaño o especialización las que exportan. ¿A quién afecta la caída de América Latina? Fundamentalmente al mediano y pequeño editor. Porque no olvidemos, en América hay 131 filiales españolas en América editando allí. Es decir, esto les afecta muchísimo menos. No hacen un comercio exterior de balanza de importaciones y exportaciones, sino que editan allí. Entonces, ¿a quién afecta esto? Pues a un perfil de editor medio y pequeño, que son efectivamente los que continuamente tienen un nivel de exportaciones, de grupajes, cada 2 o 3 meses envíos a América Latina, y estos son los que van a sufrir el golpe, claro, indudablemente. Pasemos a las bibliotecas. Ferran, durante el confinamiento hubo un aumento muy significativo del préstamo digital en eBiblio, con cifras que pueden incluso hasta triplicar en términos generales el consumo anterior. Obviamente el confinamiento es una situación absolutamente excepcional, con lo cual no podemos tener en cuenta que eso se consolide, absolutamente, pero sí que podemos, ya con unos meses tras el confinamiento, podemos hacernos algunas preguntas. Y es, ¿el nivel de préstamo digital se ha mantenido? Si no se ha mantenido y ha bajado, ¿se ha consolidado en un punto más alto en el que estábamos? Sí, bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarnos. Realmente con la introducción de Manuel Gil nos permite pues, ir siguiendo el debate con mucho interés. A ver, específicamente en el campo del préstamo de libro digital, las bibliotecas públicas, por ejemplo, damos acceso con el carnet de bibliotecas públicas a una plataforma, que es la plataforma eBiblio, que es una plataforma que gestiona el Ministerio de Cultura, y después en cada una de las comunidades pues tiene distintas adaptaciones, ¿eh? Y normalmente cada uno de los gobiernos regionales de cada una de las comunidades aporta también fondos y adquiere licencias para esta plataforma. En el caso de la consulta de la plataforma eBiblio, realmente, tal como comentabas, Bernat, hubo un incremento exponencial al principio de todo el confinamiento. Pasamos de tener un uso diario de unos 900 préstamos, por ejemplo, de libro digital, solo de libro, sin tener en cuenta
cine, sin tener en cuenta el acceso a bases de datos de música, etcétera, ¿eh? Estamos hablando solo de libro electrónico. Teníamos una media de unos 900 aproximadamente préstamos diarios y pasamos de golpe la última semana de marzo a más de 6.000 diarios, ¿eh? Que fue un salto exponencial. Luego, estos números tan elevados se mantuvieron en el caso de Cataluña durante el confinamiento y entonces a partir de mayo empieza a bajar. Pasamos a una media de unos 4.000 préstamos diarios y esta media se está manteniendo. Es decir, que ahora mismo estamos en una media de 4.000 préstamos diarios solo de libro, ¿eh? Sin tener en cuenta el acceso a películas, sin tener en cuenta el acceso a otro tipo de formatos, ¿eh? Sean documentales, sea música, etcétera. Por lo tanto, claro, evidentemente en tan poco tiempo no podemos extraer conclusiones. Pero sí que de momento la tendencia sí que podemos decir que de momento se está manteniendo. Viendo esta tendencia, la verdad es que desde todas las administraciones hemos hecho una apuesta muy fuerte para comprar más licencias para tener acceso tanto a distintos títulos como también a distintos ejemplares de uso de una misma obra, ¿no? Y que realmente hemos intentado incrementar el presupuesto para poder dotar mejor a la plataforma, ¿eh? En este sentido. Y en cuanto, si quieres, comento un poco también cuál ha sido la tendencia más presencial, lo que es el préstamo Sí, por favor. del libro presencial. A ver, sí que es cierto que, bueno, como bien saben, Biblioteca sí que fue uno de los servicios que ya desde la primera fase, desde la fase 0 de restablecimiento, de reapertura de servicios públicos, estaban con posibilidad de abrir. Aunque las bibliotecas, en el caso de bibliotecas públicas estoy hablando, teníamos que preparar todas las instalaciones. Entonces, durante el mes de mayo estuvimos preparando las instalaciones, revisando temas de ventilación, etcétera, para poderlas dejar a punto a partir de junio. En junio, la primera semana de junio, en el caso de la ciudad de Barcelona, ya se abrieron 12 bibliotecas, las mayores, las más grandes, para empezar a dar servicio presencial. Lo que pasa es que con unas condiciones muy limitadas, que era el acceso solo a buscar las reservas de los libros que se habían hecho con cita previa o por teléfono o a través de formularios en internet o por mail, etcétera. Y la gente no podía acceder dentro de las salas, de las bibliotecas, no podría acceder a las colecciones, etcétera. Luego había unas cuarentenas con unos plazos muy, muy extensos también de libros, etcétera. Entonces, durante el periodo de junio, con solo estas 12 bibliotecas de 40 que tenemos en la ciudad de Barcelona, que solo pudimos abrir estas 12, evidentemente solo fue a la biblioteca en junio un 10% de los usuarios habituales, comparativamente, por ejemplo, con el 2019. Aunque, bueno, la cifra no es menor. Estábamos hablando de unas 20-25.000 personas que fueron a las bibliotecas durante el mes de junio. Evidentemente, para Barcelona esto es muy, muy poquito, porque estamos hablando de 10 veces más de lo que es el uso habitual en un mes de junio. A ver, a medida que se fueron flexibilizando las restricciones, especialmente a partir del 29 de junio, Barcelona ya abrió las bibliotecas y dio acceso a los fondos desde la última semana de junio. Pudimos abrir hasta 30 bibliotecas y luego en septiembre hemos recuperado a 39 bibliotecas. Nos falta una por abrir. Progresivamente, durante todos estos meses, ha habido un incremento de uso de los espacios de biblioteca. Ya se puede acceder, como digo, a todas las colecciones, todos los fondos directamente. El público puede acceder a actividades desde el mes de julio, evidentemente con todas las medidas de protección y de seguridad. Y ahora mismo estamos en unas cifras que, comparadas con las del uso habitual de media, estaríamos pues en un uso del 60%. Es decir, hay una diferencia de un 40% de préstamo del que normalmente estábamos teniendo en una situación de normalidad.
¿de acuerdo? Es decir, ahora, por ejemplo, la última cifra que tenemos, que es de septiembre, lo que es estrictamente el préstamo, estaríamos hablando de unos 200.000 ejemplares prestados en las bibliotecas que están en funcionamiento. Y esto comparativamente con el año pasado plantea una diferencia de un 40%, menos de lo que normalmente teníamos. Por lo tanto, por una parte, estamos viendo una tendencia a mantenerse el acceso a todo lo que es libro electrónico a través de las plataformas. Por otro lado, también desde el primer minuto del confinamiento sí que ya tuvimos una política muy fuerte de impulsar todas las actividades digitales a través de todos los canales digitales de Bibliotecas de Barcelona, para también mantener un poco la línea de actividad vinculada a promoción también del libro. Esto también es importante. Esto se ha mantenido y, por lo tanto, también de algún modo ayuda a la difusión también de todo el acceso a la plataforma de Biblio, a todos los contenidos digitales, y permite que todo el público lo pueda conocer mejor. Evidentemente una línea que tenemos que seguir de promoción en este sentido. Y luego, también en un aspecto que había comentado antes Manuel Gil, también comentar que estas ayudas que también desde la Administración hemos intentado llevar a cabo específicamente para librerías o para la producción editorial, sí que en el caso de Barcelona, desde el primer momento ya se tomó una medida muy fuerte de dotación de 1 millón de euros para la compra de libros en librerías de proximidad para las bibliotecas de Barcelona, desde el Ayuntamiento de Barcelona, que luego, al cabo de unos meses, se ha complementado con otras ayudas que se han llevado a cabo por parte de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, en este caso. Por lo tanto, una de las medidas, que era la compra directa a librerías de proximidad, esto se pudo llevar a cabo desde el principio, aunque hemos tenido que seguir todos los plazos del concurso y aún estamos en toda la tramitación, esto por un lado. Y luego también el Ayuntamiento de Barcelona tuvo una medida bastante fuerte de apoyo a todo el tejido cultural en general, en el que las librerías podían pedir ayudas para gastos de logística o gastos de mantenimiento, por ejemplo, de alquiler de locales, etcétera, que también de algún modo complementaban esta ayuda más directa en la compra de fondos. Bueno, básicamente esto en cuanto a datos y en cuanto un poco a la tendencia que estamos viendo. Sí que es cierto que desde marzo ha habido también un incremento muy fuerte de consultas alrededor del uso de la plataforma, con toda la difusión que hemos hecho también de las plataformas digitales de contenidos. Pues esto yo creo que en la medida que lo vamos manteniendo, también se va manteniendo un poquito el índice de uso, de préstamo de libro electrónico, aunque no son cifras globalmente muy, muy altas. No, pero lo cierto es que pasar de 900 a 6.000 primero y luego Sí. consolidar, al menos temporalmente, o de momento lo que estamos viendo, consolidar en 4.000 sí que es un aumento muy, muy apreciable. Y seguramente lo que sí habéis podido ver es si este consumo ha traído nuevos lectores en digital. Es posible que sí que se haya dado. Sí, pasamos del principio también de unas altas que hicimos de carnets virtuales para poder acceder a la plataforma específicamente, de toda la gente que estaba confinada, que no tenía carnet, lo había perdido, lo que fuera. Entonces, montamos unos formularios también desde la última semana de marzo, para que la gente pudiera darse de alta muy rápidamente y pudiera acceder a la plataforma. Entonces, hubo también un crecimiento exponencial de nuevos carnets virtuales. Y ahora se ha mantenido en un centenar más o menos de carnets virtuales al día. O sea, estaríamos hablando de que cada día se están haciendo un centenar de carnets virtuales en Barcelona, y estaríamos hablando de los 4.000 más o menos préstamos al día también de libro electrónico. Más o menos estas serían las cifras. Pues es interesante y permite ver en ese aspecto, de una forma
de una forma muy clara este cambio de hábitos. En cuanto a librerías, la respuesta de los lectores durante y después del confinamiento fue importante. Para empezar un poco con la cuestión, Juancho, ¿se ha notado el trabajo previo de aquellas librerías que habían creado una comunidad alrededor, ya fuera una comunidad de cercanía geográfica y ya fuera esa comunidad que trabajaban bien en redes sociales respecto a las que no? Se ha notado, sobre todo, bueno, buenos días primero y gracias por la posibilidad de estar aquí hoy. Decía que se ha notado sobre todo a partir de mayo, porque no olvidemos que las librerías entre marzo y mayo tuvimos que cerrar todos, como cerró prácticamente toda la sociedad. Entonces, las librerías que estaban ya de alguna forma muy metidas en Internet, de cara a venta online, de cara a presencias en redes sociales, tenían algo ya hecho. Y luego, en el caso de las librerías independientes, que es en el ámbito que yo conozco, se ha lanzado y potenciado mucho más la plataforma Todos tus libros. Todos tus libros es una plataforma que recoge a aproximadamente 800 librerías de toda España, que pues están ofreciendo sus fondos y su inventario, que se actualiza cada noche, el inventario real en las librerías y además el inventario que pueden ofrecer en 2 o 3 días a través de distribuidores. Eso ha dado una posibilidad a los clientes de librerías para saber qué libros pueden conseguir, qué libros, bien sea yendo a la librería después con todas las medidas que se necesitaba de cita previa o con todas las medidas higiénicas, o bien de servicio de envío por correo. Y eso es que al principio, cuando a partir de mayo se potenció más esta plataforma, pues todo era un poquito más rudimentario. Es decir, no estaba la parte que es de venta al consumidor directa, de librería a través de la propia plataforma, no estaba preparada porque bueno, pues estaba llevando una serie de trámites y se estaba haciendo, iba despacio, ninguno contábamos con esta pandemia. Entonces, eso tuvo un aumento enorme de visitas y de usuarios. Estamos hablando de una plataforma que tenía aproximadamente un uso de unos 5 millones de usuarios en el año 2017 y ahora estamos hablando que hasta agosto estamos hablando de aproximadamente 20 millones de usuarios. Es decir, ha crecido exponencialmente. Las visitas y las sesiones de acceso a la web de Todos tus libros se están moviendo ya en unas sesiones de 27 millones y las propias visitas están superando los 79 millones. Es decir, es algo que ha situado a las librerías en el centro de la venta del libro para las personas que incluso comprando libros online no quieren morir al palo de una única plataforma. Entonces, siendo que las librerías han descendido mucho su venta, las librerías independientes y las cadenas, que son los datos que tengo yo, siendo que han bajado considerablemente sus ventas, estamos hablando que en junio aproximadamente, junio-julio, nos movíamos en torno a un 27-28% de descenso. Ahora estamos en un 21% a cierre de septiembre. Eso significa que esas prácticamente 800 librerías de las que tenemos datos, librerías de toda España, están recuperándose. ¿Por qué? Porque la gente, bien sea de forma virtual o bien sea abriendo la puerta del comercio, está volviendo a las librerías. Todos estos datos hay que ponerlos en un contexto y no hay prácticamente ferias del libro. Es decir, no ha habido 23 de abril. Es decir, el día del libro no hubo prácticamente nada, fue testimonial. Entonces, esas son unas ventas muy, muy importantes que las librerías hemos perdido. Y muchos editores que salen a las ferias del libro también. No olvidemos que a las ferias del libro no siempre salen solo librerías. Entonces, todas esas ventas especiales por impulso del Día del Libro, de las ferias, algunas tan importantes como la de Madrid, que Manuel conoce perfectamente, claro, esas ventas de impulso se han perdido y esas no se van a recuperar ya este año. Entonces, vamos a buscar fórmulas y vamos a buscar que esos clientes, a través de la plataforma de Todos tus libros o volviendo a las librerías, compren de aquí a final de año. Pero, os comentabas antes de la campaña de Navidad, yo soy muy escéptico.
porque si bien las librerías lo vamos a prepararnos y hay muchas novedades editoriales y bueno, pues con nuestras mejores galas yo creo que vamos a hacer presentaciones y va a haber mucho movimiento, pero es verdad que todavía a muchos usuarios les cuesta el entrar a librerías masivamente, pues porque los espacios cerrados también dan mucho miedo a la gente, entonces hay mucha reticencia en ese sentido. Por eso es por lo que el que las librerías independientes en España nos hayamos puesto con todos tus libros de una forma tan activa, creo que es un paso muy positivo. Y el paso siguiente, y bueno, es que este próximo lunes, 20 de octubre, aunque en modo de pruebas, pero ya se activa la venta directa a través de todos tus libros para consumidores. Este próximo lunes las librerías van a poder vender. Entonces, poco a poco se están añadiendo más librerías y poco a poco esperamos que a través de estos portales, pues los clientes que quieren comprar libros online, pero no quieren depender de un único proveedor, pues podrán contar con su librería de confianza, su librería de proximidad y además encontrarán ahí los libros que se creen descatalogados, pero que tienen muchas librerías en sus estanterías, pues porque son librerías de fondo y eso es lo que precisamente hacemos las librerías. Claro, en ese sentido, ¿qué efecto sistémico a corto, medio, largo plazo, entendiendo que las previsiones se quedan obsoletas en el momento de hacerlas, ¿qué efecto crees que está teniendo todo esto en pequeñas, medianas y grandes? Porque el efecto que tienen sobre ellas no es el mismo. Y también en función de cómo están preparadas en cuanto a digitalización y nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu punto de vista, Juancho, sobre pues, esto? Aunque parezca mentira, las pequeñas yo creo que no lo van a pasar tan mal, porque normalmente las librerías pequeñas suelen tener mucha fidelidad. Suelen ser librerías pequeñas con un grado de proximidad muy importante. Librerías de barrio, librerías en pequeñas poblaciones, tienen una fidelidad muchísimo mayor. Una librería mediana en Madrid o en Barcelona, que son ciudades muy grandes, puede que lo pase peor que una librería pequeña, por ejemplo, en Calatayud o, por ejemplo, en Tomelloso. Quiero decir, cuando hay muchísima oferta en una ciudad como Madrid o una ciudad como Barcelona o Valencia, ese tipo de librería tiene demasiada competencia. Entonces, yo sí que creo que las librerías grandes, bueno, pues tendrán que reducir su estructura, y para eso, pues los ERTEs están cumpliendo. Tú ahora mismo entras en una librería y puedes ver que hay menos personal de lo que ha habido siempre. Y además las librerías, muchas son negocios pequeños, son negocios familiares y eso obviamente, pues esos ERTEs están ayudando cuando hay empleados. Pero esas librerías medianas de grandes poblaciones creo que son las que peor lo van a pasar. ¿Y las más grandes, las grandes superficies, en qué punto están? Hay grandes superficies que no solo venden libros, que ya llevaban mucho tiempo reduciendo espacio. Uno se acerca ahora a una FNAC, se acerca a una librería al Corte Inglés y cada vez hay menos espacio de libros. Yo creo que ese tipo de empresas donde los directores financieros mandan mucho, creo que van a ir alejándose del negocio del libro. El negocio del libro, en el fondo, no es un negocio excesivamente rentable. No nos engañemos, es decir, si una librería tiene mucho más de vocación que de verdadero inversión económica. Hay mucha más familia y mucha más tradición en una librería que verdadera inversión de decir, bueno, pues tengo este dinero ahorrado y voy a buscar un negocio. Entonces, yo creo que es difícil. Es difícil que esas grandes cadenas, centros comerciales, busquen ahí y se van a ir a buscar otro producto que tengan más posibilidad. Luego, además, ese tipo de grandes centros son los que quizás se han visto más dañados con una venta de plataformas tipo Amazon. Es decir, quien va al Corte Inglés a ver libros, igual es el que le da igual comprarlo ahí que comprarlo
en grandes portales, mientras que quien va a una librería pues más especial, una librería mucho más especial, pues es probable que siga yendo ahí, bien sea atrás, porque ahí cuenta mucho el factor del librero, de la librera, es decir, la selección. Cuando tú vas a una librería que sabes que tiene una selección muy, muy cuidada, tú sabes que vas a encontrar algo y que ahí, ya digo, cuenta mucho el factor personal, mientras que en una gran librería, pues los libros están, con todos mis respetos, están alineados, no voy a decir por colores, pero casi, y es otro factor muy distinto. Sí, pero también es cierto que esas grandes superficies, que también suelen ir acompañadas como FNAC, Casa del Libro, la misma Amazon en cuanto a venta de libro de papel, sí es cierto que desde el confinamiento a esta parte tuvieron un repunte en ventas de libro de papel online y luego han mantenido un poco han consolidado algo, esta ganancia. ¿Tú crees que hay una pérdida neta y consolidada, Juancho, de facturación de librería hacia la venta online? Sí, claramente hay un traspaso de ventas hacia la venta online. Por eso, quien esté más preparado, yo de los que tú acabas de mencionar, sacaría a Casa del Libro, porque para mí Casa del Libro es una librería. FNAC es otra cosa. Es decir, tiene una librería, tiene una sección de librería que es muy buena y tiene una sección de electrónica que es muy buena, de videojuegos, pero Casa del Libro yo sí que lo cuento como una librería que podrá tener otros productos, pero básicamente es una librería. Casa del Libro lleva varios años preparándose para una venta mucho mayor por Internet. Lleva muchos años en ello. Las personas que la han dirigido en los últimos años, yo en la época en la que estuve de presidente de CEGAL tuve varias conversaciones con ellos y ellos apostaban por ese canal. De hecho, ellos abrieron el marketplace para intentar competir con Amazon y trataban de atraer al mayor número de librerías pequeñas para que vendieran sus fondos ahí. Ellos ya llevaban un trabajo hecho previo bastante fuerte y por eso es por lo que el resto de librerías independientes llevamos muchos años ya preparando esto de todos tus libros y ha sido el aldabonazo para mejorar. Si bien es verdad que entiendas esto con un poco de ironía, nos habría venido mejor que la pandemia hubiera sido en el 21, porque habíamos llegado aún más preparados. Pero como esto no se elige, pues ha venido cuando ha llegado. Entonces, se ha migrado esta venta de librerías a la venta online, pero sigo pensando que las librerías que son muy específicas y que cuentan mucho con librero o librera de autor, y estoy pensando, por ejemplo, en un vecino que tengo aquí en Zaragoza, que es Librería Cálamo, en el que alguien va a Cálamo porque es Cálamo. En Alberti, en Madrid, se va a Alberti porque es Alberti. La Buena Vida en Madrid se va porque es... Es decir, hay una serie de librerías que son de autor y ese tipo de librerías yo creo que va a seguir teniendo un factor muy importante de venta. Bueno, hemos visto un poco cómo se han comportado las librerías y el lector que acude a ellas. Veamos un poco, Gerard, cómo se han comportado, cómo se comportan los lectores digitales. Los lectores digitales, ya sea en compra por descarga, en lectura en la nube o en consumo de audiolibros. Sabemos que durante el confinamiento hubo un gran aumento del consumo digital. ¿Qué ha sucedido después? ¿Ha sucedido como en el caso de Biblio? ¿Se ha consolidado cierta o mucha ganancia? ¿Cómo están estas cuestiones? Muy bien, pues primero de todo, gracias por invitarme a este acto tan interesante. Y sí, bueno, obviamente sois conscientes de que el aumento de consumo fue muy fuerte durante el periodo que va de marzo a mayo o junio, que sería el periodo de confinamiento y con las librerías cerradas, y esto nos permitió vivir un momento donde el mundo ebook y audiolibro estaba dopado por esta situación, pero puedo daros datos al ser observador un poco privilegiado de toda esta situación, al formar parte de lo que sería uno de los dos grandes grupos distribuidores de contenido digital
en el país, más orientado quizá a editoriales de perfil independiente. Estoy hablando de un catálogo del catálogo de unas 400 editoriales. Y está toda esta información a nivel al menos frío. Podemos recapitular todo lo que ha sucedido a nivel de datos. Siempre nos falta la parte de lo que sería imaginarnos el perfil comprador, pero esto es una información que las plataformas no suelen o no gustan de ofrecer esta información, pero lo que sí que os puedo adelantar, por ejemplo, es que el crecimiento durante los meses de confinamiento de consumo de ebook fueron de un 146% en España. Quizá no estamos hablando estamos muy enfocados a la cuestión española, pero como el libro digital tiene este carácter más global, también nos puede facilitar datos increíbles en el sentido que en Latinoamérica, donde aún no han vuelto a esta normalidad, al menos de forma oficial y demás, el crecimiento ha sido un 325% de consumo de ebooks. En México entre el 152 y 170 y en Estados Unidos también un 165. Estoy hablando de los mercados quizá más relevantes para la lengua española. También todo esto ha ido acompañando también, no viene por casualidad, también las editoriales al verse en esta situación se volcaron y subieron mucho contenido que quedaba pendiente de subir o novedades. Tuvimos editoriales que nunca habían acabado de creer del todo en la cuestión del ebook y finalmente vieron que está la ventana de oportunidad y que la querían coger y ha funcionado muy bien. Estoy hablando de que a nivel de crecimiento de ebooks o de contenido, con respecto al año pasado subimos un 52%, mientras que en el mismo periodo del año anterior, o sea, de 2019 a 2018, el crecimiento de productos, no gusta decir así, pero de productos fue del 12%. Tal como lo vivimos también a nivel interno dentro de la empresa, vimos también otro tipo de movimiento que va más enfocado a la cuestión de muchas editoriales quisieron ofrecer algún tipo de contenido gratuito en pos de la situación para que los usuarios pudieran disfrutar de él de otra manera. También muchas ofertas temporales. A ver, estamos hablando de la mitad de nuestro catálogo al 25% de descuento o 50%. Vimos mucho movimiento en este sentido que también fue positivo, ya que es un mercado que lo permite de forma mucho más sencilla. Y a partir de aquí sí que os puedo ofrecer más información. Sí que el crecimiento, os puedo decir que en España fue a nivel de descarga, o sea, estamos hablando de plataformas al estilo de Amazon, Apple, Google, Casa del Libro, que sería de descarga directa, el crecimiento fue de un 101% durante el periodo de confinamiento, frente al 334% por suscripción. Estamos hablando de plataformas más del estilo Nubico o Script, que crecieron muchísimo. También me remito otra vez al caso de Latinoamérica, que es donde el crecimiento de la suscripción fue de un 1.356% respecto al año pasado, el mismo periodo. Y con un 221% de crecimiento por descarga. Son datos que sí que marcan también, ya no solamente un crecimiento, sino hacia dónde va este tipo de el crecimiento. Plataformas de este perfil pueden estar de algún modo no imponiéndose y queda lejos para eso, pero sí marcando una tendencia que puedan ser actores muy relevantes. Si hablamos del audiolibro, que es difícil marcar este crecimiento porque ya viene de un crecimiento natural al ser un mercado que aún está en construcción. Es difícil marcar este crecimiento al no ser un mercado tan estable, pero también se han visto cifras muy similares o incluso superiores. Y obviamente cuando hablamos del mercado de audiolibros sí que ya es casi 100% o al 90% en plataformas de suscripción, Storytel, Spotify y como bien sabéis en breves ya estamos hablando, ya está aquí Audible que puede también dar un golpe encima de la mesa y acabar de posicionar este tipo de producto. Sí que hemos notado también, por ejemplo, ha sido interesante ver que realmente acudían al mercado del libro digital perfiles que seguramente eran mucho más habituales de ver en librerías porque géneros como la romántica o la novela negra comercial, que serían dos de los reyes de este tipo de sector, a nivel crecimiento, estoy hablando, han bajado y en cambio subieron los consumidores de ficción más quizá del tipo de, bueno, pues, más frecuentes quizá en librería.
también, la no ficción también, que es un género que suele funcionar muy bien en digital, también a nivel, vuelvo a remarcar la cuestión del crecimiento, a nivel de crecimiento se redujo 2 puntos durante los meses de confinamiento, por lo tanto, sí que obviamente estamos hablando de que ha habido, recalco que durante los meses de confinamiento una gran masa de público que acudía obviamente a las librerías buscaron un poco de cobijo en el mercado del ebook. Y para un poco terminar, también decir que, lógicamente, a la que las librerías volvieron a abrir, este crecimiento menguó. Ahora estamos hablando de que desde junio el crecimiento en España se sitúa en un 68% con respecto al año pasado. Que en comparación con años anteriores sigue siendo un repunte interanual muy alto, entiendo. Muy alto, sí. Como bien apuntabas al principio, la tendencia al ebook siempre es positiva y más en el perfil de editoriales que nosotros controlamos desde Bookwire, de perfil independiente, que han ido creciendo más de forma evolutiva y siempre con ratios positivos de crecimiento, pero este crecimiento realmente es fuera de estadística, es increíble. Que también contrasta y se complementa, Juancho, con también el aumento natural e inevitable de la compra de libros de papel online por Internet. Sí, hubo una campaña aproximadamente en abril, creo que fue en abril, me parece, que hizo que la plataforma Todos tus libros creciera muchísimo en ventas. No tengo el dato del número de libros que se vendieron, pero ahí hubo librerías que vendieron muchísimos libros a través de esa plataforma. Fue un momento del lanzamiento y fue también venía junto a una cierta llamada de no sé si decir de socorro, como un poco el mundo de las librerías pidió pues, ayuda a los lectores porque era una situación muy, muy complicada. Y ahí se dio un aumento de venta de libro en papel a través de plataforma muy, muy grande. Estamos hablando, ya digo, no puedo decir ahora cifras, pero una librería como, en cifras generales, una librería como la mía, que prácticamente no vendía nada porque mi librería es más académica, pues pasó de vender en este tipo de cosas, pues no llegar a 100 euros mensuales, pues a multiplicar por 10 prácticamente mensualmente. Entonces, no quiero decir que todas las librerías, pero una librería que no se dedicaba nada a eso, de repente empezó a vender y ahí sí que se ha visto que hay una tendencia en una parte del público lector, hay una tendencia que es lo que se ha visto en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania en los últimos años, de gente muy militante que quiere seguir, gente lectora de libro de papel, que quiere premiar a las librerías y quiere que las librerías suban. Es gente muy activista y muy militante, como llevan muchos años funcionando así en otros países. Quizás sería de ayuda en ese sentido, que estas mismas personas, si tuvieran la oportunidad, pudieran comprar los mismos libros en las mismas librerías online también, a través de todos tus libros u otras formas. En ese sentido, una pregunta que lanzó los cuatro. ¿Se está notando de una manera positiva que bibliotecas, editoriales, librerías e incluso distribuidores en papel están haciendo esfuerzos de reconversión para adaptarse a la nueva situación? Digo en general, obviamente hay casuísticas muy variadas, pero en general se ha tomado conciencia de la necesidad de estos cambios. Manuel, si quieres, puedes empezar tú. Evidentemente, una de las cosas que quedó claro con el asunto del confinamiento es que las librerías o tenían desarrollos de e-commerce muy potentes o realmente estaban fuera. Yo tengo unas divergencias, un parte con Juancho, de alguna de las cosas que ha planteado. La compra de libros en papel a través de 2 clics en estos momentos representa el 20% del comercio interior. El 20%. Estamos hablando aproximadamente de 480 millones de euros. El problema, esto me lleva a 2 reflexiones. Uno, ¿en manos de quién está esto? Y claro, aquí surge el problema, porque el sumatorio, Amazon, Casa del Libro, FENAC, El Corte Inglés, se comen el 88%. El resto
ese 12% es a distribuir, en muchos casos, fundamentalmente, bueno, en este 88% añado otra cosa más, perdón, no solo estas 4 plataformas, sino también la venta directa que hacen los editores, porque hay editores que comercializan mucho papel a través de online, de 2 clics. Aquí hago 2 reflexiones. Una, ¿qué espacio deja esto para la pequeña librería? Por tanto, cuando antes Juancho aventuraba que los que menos van a sufrir son los pequeños, digo, no, los que más van a sufrir son los pequeños, porque no tienen, uno, o no tienen comunidad o no tienen e-commerce, y en algunos casos no tienen ninguna de las 2 cosas. 2, me preocupa además el superdesplazamiento de que la gente no vaya a las librerías y esté comprando a golpe de clics ahora porque estamos como estamos con el COVID y todo esto. Pero la tendencia ya venía todos los años aumentando. A mí me preocupa desde un punto de vista esencialmente medioambiental. Es decir, ¿qué supone en estos momentos procesos de e-commerce descomunales con miles de furgonetas repartiendo un solo libro a un particular en su domicilio, en vez de, en un momento determinado, suministrar un conjunto de ejemplares a una librería? Me preocupa desde el punto de vista medioambiental, es decir, de procesos de coedición, procesos de sostenibilidad de las empresas. Ahora bien, lo que sí me preocupa muchísimo es pensar que las librerías más pequeñas son las que más van a sufrir en este proceso, no las grandes. De hecho, al cierre de 2019 hay un dato paradójico, que es el siguiente. Es decir, las librerías crecieron el 2,4%, ¿vale? Pero las cadenas crecieron casi el 7%. Es decir, ojo, porque lo que está ocurriendo, y además hay otro factor también curioso, de los porcentajes de crecimiento de las librerías en el 2019, el 2,4%, cuando miras determinadas partidas de la facturación del comercio interior en España, es el porcentaje más bajo. Es decir, hay la venta directa de editores, de no sé qué, está todo desatado. Es decir, la venta a bibliotecas directamente desde editores está muy por encima de ese 2,4% al cierre de 2019. Por tanto, mi opinión personal es que en este tipo de crecimientos lo que está ocurriendo es que están subiendo, que se han puesto ya prácticamente en el 19% las cadenas, mientras que las librerías han acabado este año en el 34%. Es decir, ¿qué va a ocurrir ahora? Pues que lo más probable es que con el fenómeno del confinamiento, con el fenómeno de la compra en 2 clics, las cadenas suban mucho más, mientras que las librerías independientes tiendan a bajar. Esto es un cálculo puramente obvio, es decir, es un poco la situación, porque ahora mismo ya es universalmente admitido que hasta diciembre el comercio interior que se derivaba de la compra en 2 clics era el 20%. ¿Cuánto va a suponer en 2020? Posiblemente nos iremos al 25, al 26, al 27%, porque ahora mismo el que no tenga un proceso avanzado de desarrollo de e-commerce realmente es que está muerto. No puede confiar en que la gente esté entrando a las librerías. Es decir, esto es así. Entonces, es un poco la matización que le haría a mi querido Juancho, ¿no? Pues Juancho, un poco por alusiones. No, seguramente tiene razón Manuel, él conoce mejor los datos del sector en líneas generales. Yo cuento con ese optimismo que me viene de otros países en los que hay una concienciación mayor del pequeño comercio y del comercio de comunidad. Es decir, yo sí que cuento con esos planes que, por ejemplo, Ferran estaba hablando de compra de bibliotecas en librerías de proximidad. Yo cuento también con que hay un fenómeno que, aunque ahora mismo uno baja a los centros de la ciudad, de las grandes ciudades, y ve cada vez más locales vacíos y ve cada vez más soledad de calles donde no hay prácticamente tiendas, se están cerrando muchos. Yo cuento con que eso pueda revertirse porque creo que hay un movimiento que está empezando y que va a crecer, como lo ha hecho, ya digo, en otros países, en los que la proximidad, también por esa parte medioambiental que hablaba Manuel, pueda revertirse. Y luego cuento con otro factor que creo que es importante y solo poner un ejemplo durante el confinamiento de la editorial nórdica. La editorial nórdica dijo, nuestros clientes son las librerías, nosotros vamos a potenciar la venta en librerías y vamos a premiar y vamos a facilitar las librerías.
hay una serie de editoriales que están premiando a las librerías y están premiando la venta ahí. Entonces, por eso yo quizá por ingenuidad o por optimismo exacerbado tengo esa esperanza que hay cosas que van a mejorar en un plazo cercano. ¿Y crees, Juancho, que además de todos tus libros, los libreros se están moviendo para mejorar los aspectos que comentaba, que estaba comentando Manuel? Yo creo que sí que se está empezando a mover porque cada vez se ven más presentaciones digitales de libros, pierde uno ese acto de la firma del libro, entonces hay muchas librerías que lo que están ofreciendo es esa venta online del libro, que aprovechando la presentación ofrecen la firma y la dedicatoria del autor. Cada vez hay más movimiento de librerías que están abriéndose a hacer, ya digo, presentaciones en redes sociales, más movimiento. Creo que el asociacionismo también va a acabar creciendo. De hecho, una plataforma como Todos tus libros está aumentando el número de librerías que ofrecen ahí, aunque hay todavía muchísimo espacio para crecer. Y creo que las librerías en general están trabajando cada vez más con editoriales, con campañas. Pues ahora hay muchas campañas de aniversario de varias editoriales importantes y eso es algo que también da cierto optimismo. Es decir, está claro que el que se quede quieto tendrá que levantarse a cerrar la puerta definitivamente y que hay que ser muchísimo más activo. Yo sí que veo que hay muchas librerías que se están moviendo. Bueno, hemos agotado el tiempo. De hecho, ya casi lo hemos pasado. Muy sucintamente, Ferran, ¿cómo ves a las bibliotecas posicionadas en este momento para asumir estos retos que se les vienen encima? Muy bien, bueno, en la línea también que comentaba Manuel y Juancho, y para ser un poco optimista, aunque yo soy totalmente pesimista, pero intento ser constructivo, lo máximo de constructivo posible. Yo creo que especialmente los servicios públicos en general, lo que tenemos que hacer es lo máximo que podamos hacer. Es decir, en el momento en que tenemos unas medidas tan estrictas de apertura de servicio público, de condiciones de acceso a las colecciones, a las actividades, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo este tipo de medidas, lo que no puede ser es que aún haya bibliotecas que estén con cita previa, por ejemplo. ¿Vale? Se tienen que abrir los espacios. La gente tiene que entrar con todas las medidas de seguridad que sean necesarias para poder acceder a las colecciones, acceder a las actividades, etcétera. Y al igual, las bibliotecas lo que tenemos que llevar a cabo también, que bueno, lo estamos llevando a cabo, pero quizá no es muy, no hacemos mucha publicidad, pero sí que vamos trabajando un poco en plan hormiguilla. Por ejemplo, pues prestar servicios también para centros educativos, prestar lotes de libros para centros educativos, por ejemplo, durante el confinamiento, pues en Barcelona, igual que en Madrid, que había el pabellón de IFEMA, pues aquí se gestionaron pabellones para personas sin hogar en la Feria de Muestras de Barcelona, y lo que hicimos también fue dotar estos pabellones también de fondo de bibliotecas. Esto lo trabajamos conjuntamente con la Generalitat en un momento muy duro en que no se podía salir, en que había cantidad de población vulnerable que estaba en la calle y que el único recurso que tenía eran los pabellones que los acogían. Entonces, yo creo que desde los servicios públicos la misión tiene que ser esta. O sea, dentro de lo que se puede hacer, hagamos lo máximo. Entonces, todo lo que puedan ser ayudas, todo lo que pueda ser dar acceso a las colecciones, etcétera, yo creo que al final repercute en todo el conjunto. Porque si damos acceso a las colecciones, necesitaremos comprar libros en papel. Si mejoramos también las plataformas de acceso al libro digital, compraremos también licencias para libro electrónico, etcétera, ¿no? Y contenidos digitales, etcétera. Un poco, yo creo que este tiene que ser la misión y este tiene que ser el futuro. Evidentemente tenemos que mejorar todas las infraestructuras que tengamos en la línea también de ir transformando digitalmente las organizaciones, ¿no? Y evidentemente
la pandemia nos lo ha puesto delante. Si ya era una prioridad durante muchos años, ahora lo tenemos delante claramente, ¿no? Y aquí sí que entran pues, todas las plataformas comerciales, evidentemente. Y aparte de un poco este objetivo, yo creo que otro objetivo también importante es que trabajemos conjuntamente, o sea, que ya lo estamos haciendo y hace mucho tiempo que todos los agentes del sector del libro intentamos ir a una para todo el tema de promoción lectora, para crear lectores, para incrementar un poco los usos, etcétera. Pero ahora más que nunca es el momento de poder colaborar, ¿no? Y que realmente, pues, lo que comentaba Juancho como ejemplo de plataforma o también las plataformas que comentaba Gerard, ¿no? Que realmente haya manera de fusionar catálogos de bibliotecas con las plataformas de acceso al libro electrónico, por ejemplo, con los catálogos que los usuarios puedan comprar directamente los contenidos en las plataformas, etcétera. Creo que, por tanto, el objetivo de hacer lo máximo posible dentro de la medida y buscar cooperación entre los agentes del sector del libro, creo que es fundamental. Pues ya para terminar, Gerard, ¿cómo ves a los editores? Comentabas que están haciendo un esfuerzo, ¿crees que lo seguirán haciendo? ¿Se seguirán abriendo también a nuevos formatos? Sí, un poco la tendencia es esta y lo que sí que vimos fue que, claro, durante unos meses se volcaron hacia nosotros como el mercado que seguía abierto y esta cuestión hizo que nos dejaran de ver en algunos casos, no en todos, como un mercado subsidiario que va simplemente haciendo, sino un mercado activo en el cual es vital que el editor se lo sienta suyo también. Están apareciendo nuevos modelos de negocio, audiolibro, suscripción y demás, y el editor tiene que conocerlos y saber cómo jugar en estos campos. Y lo que nos falta, sobre todo, es que haya aún más editores que se lo crean. Hay muchos editores que prefieren no estar sabiendo, y no sé si son conscientes del activo que pierden, porque consideran, supongo, que sus lectores no están allí, y creo que es un craso error en este caso. Y que lo ideal no es tanto una cuestión de formato o de modelo de lectura, sino que, como decía ahora mismo Ferran o Juancho o Manuel, que la cuestión es que intentemos impulsar porque los competidores son muy fuertes, y no estoy hablando de plataformas, sino del mundo audiovisual y demás, y de otras fuentes de entretenimiento que a todos, y creo que todos los de aquí seguro que consumimos con frecuencia, y este es un poco el reto, es que los editores entiendan el mercado digital como un mercado que no les es ajeno y que simplemente tienen que estar, sino como algo con el cual deben y tienen que estar para también, bueno, para los consumidores finales que prefieran este modelo de lectura. Bueno, pues muchas gracias. Si nadie tiene nada más que aportar, pondríamos fin aquí a la charla. Muchas gracias por vuestro tiempo tan valioso, además. Manuel, ¿quiere decir algo? Una cosa muy rápida. Adelante, por favor. Una cosa muy rápida. De todas las políticas públicas que han salido, he echado en falta una que me parece fundamental, que es inducir demanda privada de cara a las librerías. Hay que empezar a presionar a las administraciones públicas de que hay que lanzar bonos libro para determinados grupos sociales, para determinados grupos generacionales, para gente con desigualdades sociales o que están en ERTES, jóvenes, etcétera. Creo que sería una manera de incentivar la demanda privada de cara a las librerías. Es una política pública que no he visto todavía en ninguna administración, por lo menos de las que yo conozco. Y una cosa que decía Ferran que me parece fundamental, es el momento de cooperar o perecer. Es el momento de la cooperación, porque desde luego lo que necesitamos es generar entre todos cierta esperanza. Creo que Barcelona, y ahí Ferran quizá tendrá información al respecto, estaba detrás de eso, ¿no? En Madrid, ¿no? Sí. Barcelona ha generado hace cosa de un mes, una cosa así, ha sacado los bonos culturales en los que hay unos descuentos bastante grandes y están destinados al público final, ¿eh? O sea, entiendo que son descuentos, no son cheques, es decir, son descuentos. Son descuentos. Sí. En todo caso, es interesante esto que decía Manuel, sobre todo
en la parte de la demanda que se deprime por una cuestión de poder adquisitivo, de los que quedan más expuestos a la crisis económica producida por la pandemia. Y eso sí es importante que en este momento no solo se apoye, es cierto, a los distintos actores comerciales e industriales, sino también a los lectores más expuestos y que peor lo están pasando en ese sentido. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias por Muchas estar aquí, Manuel, gracias. Sancho, Isabel. Muchas gracias a vosotros por vuestra participación. Yo creo que ha sido una muestra de todo el sector y de todo el panorama de lo que ha pasado y lo que puede que vaya pasando. Muchas gracias porque creo que ha sido súper interesante. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Un placer. Un placer.